de Marcos o San Marcos capítulo 6 versículo 53, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, y yo me permito presidirles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de toda parte enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y a donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaba que le dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. La fe, la llave al corazón de Dios. Siempre habrá esperanza para aquellos que creen, ¿verdad? Siempre habrá esperanza para aquellos que creen. Y aquí encontramos una barca, y para que usted lo pueda entender, porque yo no me explicaba, pero ¿qué hay detrás de toda esta enseñanza? Y uno tiene que mirar que ellos vienen en una barca. ¿Qué pasó antes en la barca? Jesús había hecho primero, inicialmente, estaba con alrededor de un auditorio de 5,000 miembros. Ya tenían tiempo con él y estaban pasando hambre. Y el Señor mandó a buscar alimentos para ellos y no habían. Entonces se presentaron un joven con unos 2 pececillos y 3 panes. Y usted conoce la historia de que el Señor multiplicó esos panes y repartió a cada uno de ellos. Pero posteriormente, viendo ese milagro, ese milagro sobrenatural de Dios, mostrando la divinidad de Dios, mostrándole a cada uno de ellos, porque los milagros en ese momento era para mostrar de que Dios, Jesús, era el Mesías, porque eso estaba escrito de esa manera. Entonces él estaba buscando la manera de que la gente entendiera a través de los milagros que él era el Mesías. Pero tenía un escenario principal y un escenario secundario. El principal eran sus discípulos, y a ellos le quería enseñar lo que es la fe. Pero posteriormente, después de ver esos milagros, él los envía en una barca solo. Y dice que cuando vieron, él estaba viéndolo desde lejos, porque se podía ver, él estaba como en una montaña viéndolo atravesar ellos el mar. Y dice que ellos remaban y había un viento contrario y no los dejaba avanzar. Y entonces ellos se atemorizan. Y Jesús, cuando ve esta situación, quiere adelantarse. Le estoy parafraseando el texto anteriormente para poder entrar aquí. Se le quiere adelantar pensando de que ellos podían resolver el problema, pero cuando él va caminando se da cuenta que sus discípulos estaban atormentados. No aprendieron la lección de la fe. Entonces el Señor camina sobre las aguas y ellos se atemorizan. Pero cuando él llega, tranquiliza a los discípulos y se monta en la barca y atraviesa con ellos el mar dentro de la barca. ¿Y llegan a dónde? A Genesaret. El texto no termina ahí, porque si usted se da cuenta, en el 52 dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Entonces el Señor quiere seguir en la universidad de la enseñanza con sus discípulos. Y yo no había entendido el mensaje, sino que el Espíritu Santo ayer como a las 5 de la tarde me mostró eso. Me decía, los discípulos vieron y no creyeron. Pero los que estaban allá nada más estaban oyendo y estaban creyendo. Entonces allá voy con la enseñanza. Entonces la barca donde se encuentra Jesús con sus discípulos llega a Genesaret.
ya haciendo la travesía y teniendo en cuenta lo que había acontecido anteriormente. Y a veces uno pierde detalles del mensaje y me puse a buscar por qué colocaron Genezaret, qué significa Genezaret. La palabra Genezaret significa jardín de riquezas. Pero a pesar de que ellos tenían riquezas, a pesar de que era un territorio muy bueno donde daba buenos frutos, había mucha necesidad. Porque a veces creemos que la plata lo es todo. Porque si vemos lo que era el territorio donde ellos llegan, era un territorio bueno. Un territorio, dice que era muy fértil las tierras de Genezaret. Era un territorio donde había unos frutos. O sea, por pocas palabras, ellos tenían alimentos. Algunos de pronto podríamos decir que eran ostentosos, porque era una buena tierra que producía. Pero cuando llega allí, hay mucha necesidad. Y necesidades espirituales. Porque a veces creemos que por tener dinero lo tenemos todo, pero somos pobres espiritualmente. Dice que cuando llega Jesús a la orilla, aquí me llama poderosamente la atención, los que estaban afuera, no los que estaban adentro de la barca, se volvieron evangelistas. Y el Señor estaba permitiendo esto para que sus discípulos, que venían con un corazón endurecido e incrédulo, se dieran cuenta de qué era lo que tenían que hacer ellos. Dice que todos los que estaban allí, al ver a Jesús que llegó, empezaron a ir a todas las aldeas, a todos los corregimientos, a buscar a los necesitados y a traérselos a Jesús. Se volvieron los que estaban afuera evangelistas, viendo la necesidad que tenían sus hermanos, no se olvidaron de ellos y los trajeron donde estaba Jesús. ¿Sabe qué es la tarea de la iglesia? Y la iglesia no está haciendo esa tarea. Porque también tienen el corazón endurecido, incrédulos, con falta de fe, que a pesar de que han visto milagros sobrenaturales, señales y prodigios, no se lo han ido a llevar a los que están allá en necesidad. Pareciera que no hay nada, pero esto está rico, este mensaje aquí. Siempre habrá una necesidad mayor que la gente conozca a Jesús. Siempre habrá una necesidad. Pueden ser ricos, pueden estar viviendo cómodamente, pero ellos siempre van a tener una necesidad. Porque el lugar donde estaba había riquezas, había abundancia, había frutos. La tierra producía, pero había necesidades espirituales. Y ellos entendieron que no solamente eran las riquezas, sino también las riquezas espirituales, y fueron a buscar a esos necesitados. Nosotros en esta mañana también necesitamos buscar a los necesitados. Aquí estamos orando por todo lo que va a suceder de pronto en el día de hoy. Pero ¿será que le hemos predicado? ¿Será que le hemos dicho quién es Jesús? Necesitamos entender y comprender, mi amado, cuál es la tarea de la iglesia en medio de tanta necesidad. Hay mucha necesidad en los jóvenes, en los niños, en los adultos, en los ancianos.
Yo ayer me preguntaba dónde está la iglesia del Señor en estos tiempos. Cuando son los tiempos donde la iglesia debe pronunciarse, cuando son los tiempos donde la iglesia debe estar orando. Entonces, como estamos de fiesta, nosotros también nos vamos a hacer fiesta. Y no vinimos a la iglesia del Señor. Muchos están paseando, yo no digo que no está bien, pero es lo que debemos de hacer. Los hombres apenas vieron a Jesús, fueron con las buenas noticias de que Jesús había visitado ese lugar. Vieron una oportunidad de ir a buscar a esos necesitados para darle las buenas nuevas de salvación. Allí ha llegado Jesús a ese territorio, el hombre que tiene poder para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos y con su palabra calmar el mar y las olas. Yo me podía imaginar la cara de los discípulos. Ellos aterrorizados porque estaban con el maestro en la barca. Vieron milagros y no hicieron absolutamente sino atemorizarse. Y estos que estaban allá afuera vieron una oportunidad para atraer a la gente a Jesús. ¿Sí se está dando cuenta de las dos situaciones? La pregunta es, ¿hace cuánto has escuchado las buenas nuevas de salvación? ¿1 año, 2 años, 3 años, meses, días? La pregunta, ¿eres uno de los que van, eres uno más de los que van por las aldeas, ciudades o campos buscando a los necesitados? ¿De qué me sirve conocer las buenas nuevas de salvación si no la comparto con los necesitados? Conocemos a Jesús, estamos en la barca con Jesús, pero no se trata de conocerlo, no se trata de estar en la barca, se trata de ir por los necesitados. Me gusta por eso el texto. Pareciera que no hablara sino de los que tocaron el manto, el milagro. Pero para que eso sucediera, alguien lo tuvo que ir a buscar y hablarle de Jesús. Que había llegado el Mesías, que había llegado Jesús a ese territorio, ese que había echado fuera demonios, que había multiplicado los panes, que había hecho grandes milagros, estaba visitándolos a ellos. Ellos se convirtieron en testigos del poder de Dios. Y ahí es donde está el problema, no convertirnos a testigos de Jehová, sino a convertirnos en testigos del poder de Dios. Porque la palabra dice, me seréis testigos aquí en Jerusalén, en Samaria y en los confines de la tierra. Usted conoce el poder de Dios. Usted sabe del poder de Dios. Lo ha escuchado. Se debe convertir en uno de esos que busca a los necesitados. Necesitamos la fe que hace atreverse a tocar el manto del Señor. Hay que ser atrevidos. Y vuelvo y repito esta palabra porque la prediqué hace como 15 días. Ser atrevidos. Porque solo los atrevidos podemos tocar el manto del Señor. ¿A través de qué? De la fe.
Dice la palabra de Dios, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y la mejor manera de enseñar es con el ejemplo. ¿Qué iba a hacer Jesús a Gesaret? ¿A sanar enfermos? ¿O a enseñarle a sus discípulos? A enseñarle a esos atemorizados de lo que es la fe. Porque ellos vieron milagros. Acaban de ver que el Señor había multiplicado 3 panes y 2 pececillos y alimentó a 5,000. Ellos habían visto ese milagro sobrenatural y sin embargo venían en la barca atemorizados. No aprendieron la lección. Y el Señor le dijo, les voy a enseñar lo que es la fe. Y él llega a Gesaret y allí la gente sale corriendo a buscar a los necesitados. Y lo primero que hacen los que están ahí es tratar de tocar el manto del maestro. Eso se llama fe. Y ellos no habían visto nada de lo que vieron los discípulos. Ellos solamente estaban escuchando lo que el Señor estaba haciendo. Me imagino que cuando iban allá le decía, aquí está Jesús. Él multiplicó los panes, Él sanó a una mujer con un flujo de sangre. ¿De dónde creen que ellos querían tocar el manto? Ellos habían escuchado todos esos milagros y ellos corrieron a donde estaba Jesús. No lo vieron, pero oyeron y se atrevieron a ir a tocar el manto del Señor. Y los discípulos que estaban viendo no hacían absolutamente nada. ¿Me está copiando lo que le quiero decir? Se lo voy a poner en el contexto. La iglesia ha visto milagros aquí sobrenaturales. ¿Y por qué no somos testigos de los milagros sobrenaturales que el Señor ha hecho aquí en la iglesia? Pero los que están allá afuera escuchan, ven de lo que está sucediendo aquí, vienen, reciben milagros y vuelven y se van. Porque se atreven a creer en lo que el Señor está haciendo. Disfrutan a través de la fe de lo que el Señor es. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y el Señor le estaba dando una lección a sus discípulos, a los que estaban en la barca. ¿Sabe que nosotros estamos en la barca del Señor? Algunos asustados, algunos amedrantados por todo lo que está sucediendo. ¿Y dónde está la fe? El Señor está tratando con la fe de sus discípulos, mis amados. Vieron cómo el Señor había multiplicado los 5 panes y 2 peces y comieron 5,000. Vinieron a Jesús a andar sobre el mar, pero estos enfermos solo escucharon y creyeron. Eso se llama fe. Yo veo a Jesús caminar sobre el mar y yo me aferro a eso. Oye, vieron a caminar a Jesús sobre el mar y se asustaron, se atemorizaron. Y el Señor tenía que tratar con el corazón de esos discípulos incrédulos. Y lo lleva a esa tierra porque sabía que allá había mucha necesidad y que ellos no habían visto los milagros, pero estaban escuchando y estaban creyendo. Dice que la fe es la capacidad para recordar la gracia que recibimos del Señor. Aquí hay algo que me encanta de este pasaje. Mire la humildad de estos que están en necesidad. Mire la humildad, dice. Le rogaron que le dejase tocar siquiera el borde de su manto. Le rogaron, eso se llama humildad. Eso se llama gracia.
Ellos no merecían absolutamente nada y le dicen, por lo menos déjanos tocar. Eso me quiere decir a mí que ellos habían escuchado la historia de la mujer, del flujo del manto, que también tocó el manto. Porque ellos, ¿por qué podían pensar ellos que si tocando solamente el manto podía ser sano? Porque ellos habían escuchado, mi amado, de ese milagro. Y ellos con el escuchar creyeron. No vieron, pero estaban escuchando y estaban creyendo. De pronto nosotros no hemos visto caminar a Jesús sobre las aguas. De pronto nosotros no hemos visto multiplicar el pan para 5,000 personas. De pronto nosotros no hemos visto milagros sobrenaturales, pero tenemos que creer. Y estos hombres se apoderaron de lo que se llama gracia de Dios. Cuando nos olvidamos de la gracia, se nos hace difícil avanzar con fe en medio de la dificultad. Se lo voy a repetir. Cuando nos olvidamos de la gracia, se nos hace difícil vivir por fe y recibir lo que nosotros necesitamos. Porque si hay algo que el Señor es misericordioso. Y de pronto recibimos no por fe, sino por gracia. Porque es posible que no haya fe en nosotros. Pero cuando yo me atrevo a desafiar la vez a través de la gracia, no me lo merezco. Pero por lo menos ruego, por lo menos, Señor, déjame tocar tu manto. Cuando creemos y confiamos a Jesús, quien es todopoderoso, podemos superar las limitaciones y las debilidades que tenemos. Ellos como fueron, llegaron a donde iba a pasar Jesús. Dice que lo llevaban en camillas. Ellos desafiaron sus limitaciones, creyendo que Dios le podía hacer lo que ellos necesitaban. Ellos debieron haber escuchado la historia de la mujer del flujo de sangre, que fue sanada por Jesús tan solo tocando su manto. Y me llama la atención a mí cómo se acercan ellos, rogándole. Porque hoy no hemos olvidado de esa palabra. Esa palabra rogar es señal de sumisión, es señal de humillación delante de Dios. Diciéndole, no puedo, no tengo, pero sé que tú lo tienes y tú lo puedes. Hoy no rogamos, hoy declaramos y decretamos. Y el Señor tiene que salir a servirnos la mesa. Ya nos olvidamos que somos los que necesitamos y que Dios es el que necesita de nosotros. Arrogancia se llama eso. Nosotros siempre vamos a necesitar de Dios, porque Él es el Todopoderoso. Él es el creador de todas las cosas y Él tiene todo. Todo lo que hay en este mundo es de Él, le pertenece a Él. Entonces, ¿por qué no rogamos? ¿Por qué no pedimos? ¿Por qué no clamamos? ¿Por qué no gemimos? La iglesia se le ha olvidado eso, no sé en qué momento se cambió la historia. Si cuando uno lee desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, la gente oraba, clamaba a Dios, le pedía a Dios. Aquí hay muchos que se han ido de esta iglesia por eso. Porque le he hablado del decretar. Y dicen que eso no fue lo que le enseñaron desde el principio.
desde cuando ellos se convirtieron. Si el mismo Jesús nos dijo que pidiéramos, si Él mismo nos dijo que clamáramos, que tocáramos, ¿por qué nosotros hemos cambiado la historia? ¿Por qué ya no pedimos? Dice que ellos le rogaron para que solo le dejara tocar su manto. Yo me imagino la cara de los discípulos. Estos no han visto los milagros que nosotros hemos visto. Y estos están siendo sanados con solo tocar el borde del Maestro. Qué enseñanza para los discípulos que estaban atormentados. Quienes deberían estar atormentados eran los que estaban allá, que tenían necesidad y no tenían cómo. Y ellos tenían a su Dios en la barca y estaban atormentados. Esa es la iglesia de estos tiempos, con el Señor en la barca y atormentados, porque no han conocido lo que es la fe. En estos días estoy tratando de hacer una actividad, un cuento que tengo por ahí escondido. No tenía un peso. Y yo veía la cifra y digo, mucho dinero no tengo de dónde. Y se me cogió la fecha y no encontraba, no tenía forma. Porque siempre uno mira su situación y su condición. Pone por encima sus limitaciones. Y no pone al Señor primeramente. Y yo le dije, me voy a atrever. Y fui a hacer lo que el Señor me manda, a ser diligente. Y me puse a hacer la actividad yo solito ahí. Me metía por veredas, por campos, buscando una bendita finca. Y trataba de buscar lo más barato posible. Me llenaron el carro de barro por todos lados porque como había, cuando uno se mete tanto ese poco de pelado, y entonces si uno no le daba la moneda, entonces le manchaban el carro de barro. Ya tengo todo listo y organizado. Porque cogí la llave y dije, la voy a usar. No lo tengo todo listo, pero ya tengo el 90%. El resto lo hace el Señor. Eso se llama fe. Anoche eran las 9 de la noche y todavía estaba terminando de organizar algunos detalles. La finca, un lujo. Fe. Ellos apelaron a la gracia, mi amado. No merecían nada, pero reconocieron su necesidad, se humillaron y tuvieron la confianza que Él solo podía sanarlo. Y eso debe ser usted hoy en esta mañana. No ponga sus limitaciones, porque si pone sus limitaciones que no puede, se queda allí. Dios actúa cuando cogemos la llave, la metemos y abrimos. Él abre su corazón. Cuando Jesús vio a esos enfermos que estaban ahí y le estaban rogando para tocarle el manto, yo pienso que lo que más hacía era acercarse a ellos para que ellos no tuvieran que hacer mucho. Tócalo. Y cuando ellos se acercaban a tocarlo, automáticamente quedaban
sanos. Qué belleza para sus discípulos que venían atemorizados. Le está diciendo en pocas palabras, miren a ellos. No han visto los milagros que ustedes han visto, pero ellos no están atemorizados, ustedes están atemorizados. Ellos bajo la gracia están recibiendo porque tienen fe y ustedes no tienen fe. No han desarrollado la fe. Y ellos no han visto lo que ustedes han visto. Mis amados, en pocas palabras, atrévete en esta mañana a desafiar tu fe para que recibas tu milagro.